Seminario de Estudios Filosóficos Históricos, Unidad 2, Tecnociencia y Capitalismo Tardío. Durante el desarrollo del curso, la Unidad 2 va a tener una duración de 6 semanas o sesiones. La Unidad 2 del curso lo que busca es llevar al estudiante a que pondere o a ponderar la relevancia de la reflexión ética en el contexto de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Para poder realizar un poco, tener un diagnóstico de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, se les aplicó un formulario en donde las preguntas iban orientadas a conocer qué entienden por capitalismo, si detectan que existe alguna diferencia entre capitalismo y capitalismo tardío, si hay una comprensión del término tecnociencia, verificar si consideran que existen problemas éticos en el desarrollo del capitalismo y la tecnología del siglo XXI y determinar si hay responsabilidad en desarrollos asociados al área de la ingeniería o desde el área de las ciencias sociales. El diagnóstico entonces nos permite recoger la percepción de las personas estudiantes a partir de 3 conceptos importantes que son el capitalismo, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo tardío? ¿Y qué es la tecnología? En términos generales, asociaron el capitalismo con dinero, ¿verdad? Que es el elemento más importante o en donde hubo mayor frecuencia de respuesta. Después tenemos que lo asociaron con economía, con consumismo, entre otros. La tecnociencia lo asociaron obviamente con tecnología, ¿verdad? También lo asociaron con ciencia moderna, con una aplicación como la biotecnología y con avances a nivel técnico y también con desarrollo. Cuando se les pregunta si existe alguna diferencia entre capitalismo y capitalismo tardío, pues el 13% o el 13% de las respuestas, obtenidas considera que no lo sabe. Un 8 de las respuestas señalan que sí y una persona indica que no. Se les hace esta pregunta, se aceptan como válida la siguiente afirmación: existen problemas éticos en el desarrollo del capitalismo y la tecnología en el siglo XXI. En caso de que tuviese que establecer la naturaleza de esos problemas éticos, usted los asociaría más con, y vean que prácticamente las respuestas estuvieron marcadas por todas las anteriores. Se les hace la pregunta si usted considera que el desarrollo actual de las diferentes áreas de la ingeniería tiene responsabilidades en los problemas éticos clasificados en la pregunta anterior. El 24% de las respuestas señala que sí. En términos generales, a la hora de hablar de desarrollo, de ciencia, más hacia el siglo XX y XXI, a nivel histórico se marca un parteaguas, que es la revolución industrial. La revolución industrial en términos sociales lleva a una reconfiguración de la sociedad y detona un proceso que se llama industrialización. La industrialización, ¿verdad?, como un fenómeno social, económico y político, provoca el desarrollo de la industria y del capitalismo. Crea un modelo económico que se va a instaurar en Europa y posteriormente va a ir avanzando hasta que sea un proceso de carácter global, tal y como lo entendemos ya en el siglo XX y siglo XXI. ¿Cómo se detona este proceso? En términos generales podemos tener estos 5 elementos caracterizadores. Tenemos la automatización de la industria, ¿verdad?, que lleva a una reconfiguración de las fuerzas de trabajo, ¿verdad? Entonces ya las fuerzas de trabajo no eran solamente de origen animal o humano, sino que empieza a generarse máquinas. Producto de esta reconfiguración de las fuerzas de trabajo, se crea la figura del empleado asalariado, ¿verdad?, en donde a las personas hay que pagarles en virtud de su trabajo, de su conocimiento y en jornadas establecidas. Claro, la jornada tal y como lo comprendemos ahora es una conquista más del siglo XX y está muy asociada a los derechos económicos. Justamente la interacción de estos 3 elementos a lo largo de la historia va provocando un debilitamiento del protagonismo del Estado y se dan procesos de privatización.
En estos procesos de privatización y debilitamiento del Estado se da más que todo porque el Estado ya no está en la capacidad operativa y económica de solventar todas las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto se genera el proceso de tener que privatizar ciertos servicios. Y hay un proceso de una migración, ¿verdad?, del proceso bancario a un proceso que ya no solamente es estatal, sino que se transforma en una banca global que implica una informatización del capital y se genera una nueva estructura financiera. En términos generales, todavía podría decirse que de la interacción de estos 5 elementos se puede hablar de 3 clases sociales, ¿verdad? Algunos cuestionarían esta división, pero tenemos clases bajas, clases medias y clases altas. En términos generales, el capitalismo lo podemos entender en 3 grandes fases. La primera fase se caracteriza por un capitalismo libre, ¿verdad?, en donde se caracteriza por el crecimiento del capital y la industria nacional. Entonces tenemos grandes gobiernos, ¿verdad?, que empiezan a generar su propio capital con la utilización de su propia riqueza y a generar acumulación. El capitalismo monopolista, ¿verdad?, en términos generales se puede establecer a nivel histórico que inicia a partir de 1940 y se caracteriza por el desarrollo imperialista de los mercados internacionales. Entonces, si antes eran las economías internas fortaleciéndose y generando riqueza, ahora estas grandes economías, ¿verdad?, que estaban en crecimiento, van a extender, ¿verdad?, sus brazos, por decirlo así, en otras latitudes y van a extraer, por utilizar un término, las riquezas para poder seguir manteniendo sus procesos de industrialización y poder obtener recursos para poder mantener una economía dinámica. Con el capitalismo tardío, justamente producto de las 2 guerras mundiales, de la crisis de la economía europea y todas estas crisis económicas que se dieron durante el siglo XIX, esto va a provocar una reconfiguración del sistema económico, que es lo que se conoce como capitalismo tardío. Es decir, esa noción del mercado libre, esa noción de mercados internacionales, esas teorías económicas empiezan a debilitarse, ¿verdad? Entonces, las grandes corporaciones tienen que transformarse y generar mercados globalizados, abaratar los procesos de producción a nivel de mano de obra, ¿verdad?, y provocar mayor liquidez en el flujo de capital. Eso es lo que se conoce en términos generales como capitalismo tardío, que es un capitalismo que va a estar marcado por la figura de las corporaciones. Actualmente el capitalismo tardío está marcado porque es el capital el que marca el mercado y utiliza al Estado como un mecanismo más. En el siglo XXI se caracteriza el capitalismo tardío por este matrimonio entre la tecnología y los grandes capitales, ¿verdad?, y la concentración de capital financiero. Y justamente, ¿verdad?, durante el desarrollo del capitalismo tardío se hablan de diversas crisis económicas, ¿verdad?, que impactan de manera directa a las clases bajas y no necesariamente a las clases altas. De hecho, el capitalismo el capitalismo tardío, por estas microcrisis, ¿verdad?, que hacen dinamizar la economía. ¿Cuáles son grandes elementos a considerar sobre la tecnociencia? Bueno, hay un cambio en actividad científica y tecnológica. Esto quiere decir que ya la ciencia y la tecnología no se hacen para el progreso y el bienestar de la humanidad, sino que adquiere un objetivo adicional. Se pone y se cuestiona cuál es la finalidad de la ciencia y la tecnología. Se hace importante que para poder desarrollar ciencia y tecnología se necesiten capitales y esto va a implicar un cambio de escala de valores. Como lo dije al inicio acá, la actividad científica antes se hacía, por decirlo de alguna manera, para el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Y la finalidad de la ciencia y la tecnología era eso. Con el ingreso de los capitales, ¿verdad?, lo que se va a transformar en la escala de valores y más que todo cualquier actividad científica o cualquier desarrollo tecnológico va a estar asociado a procesos de innovación y a procesos de producción de riqueza.
En términos generales, como lo mencioné hace un ratito, hay diversas posturas para entender el desarrollo de la tecnociencia. Una primera postura tiene el nombre de tradición prometeica, que establece que la ciencia y la tecnología efectivamente va a doblegar a la naturaleza, ¿verdad? Es un daño colateral, pero este daño colateral va a provocar el bien de la humanidad, la emancipación de la especie, procesos más equitativos para minimizar la existencia de clases oprimidas. El conocimiento nos va a permitir, nos va a liberar de nuestra condición animal, por decirlo así. Vamos a ser una sociedad muchísimo más racional. La ciencia va a permitir erradicar la miseria y la ciencia se debe hacer, y esto es un valor muy importante, por el conocimiento, por ninguna otra cosa. La tradición fáustica, ¿verdad? Es una percepción del desarrollo de la tecnociencia en donde este desarrollo va a provocar un conocimiento científico que lo que va a permitir es ejercer previsión y control. Va a permitir una apropiación ilimitada de la naturaleza, va a permitir aumentar la capital, va a permitir que el ser humano supere sus propias limitaciones y el ser humano en este proceso se transforma en una materia prima y manipulable, ¿verdad? Entonces, por decirlo en términos más políticos, ciertos grupos sociales van a poderse incorporar a este proceso, ¿verdad?, de apropiación y de aumentar capital, y los que no se puedan incorporar pasan a ser parte de un proceso como materia prima y manipulable. Señala Paula Sibilia que el capitalismo, de este matrimonio entre el capitalismo y la tecnología, ella menciona de que se da por el marketing. Entonces, el desarrollo, las innovaciones y la tecnología va a estar marcado por el marketing, por un valor excesivo a la mercancía, a lo material, al fetichismo de la mercancía, y que la sociedad actual todo se encuentra controlado. Entonces ella dice que el desarrollo de la tecnología lo que hace es dominar el mercado y todas las esferas de la persona y del planeta. Ella habla de que en términos antropológicos, por decirlo de alguna manera, hay un cambio en cómo nosotros nos autopercibimos. Anteriormente, ¿verdad? Dice ella que nosotros nos percibíamos como ciudadanos, como parte de un Estado, como una persona que produce, como una persona que adquiere una disciplina para incorporarse a la trama de producción, que en este momento estaba muy asociado al elemento de la fábrica, mientras que hoy en día nos percibimos más como un sujeto de consumo para consumir. Nos visualizamos como parte de las corporaciones y lo que nos caracteriza es nuestra capacidad de adquisitiva que está asociada con el consumismo y estamos controlados por ello. Y en términos más generales, ella dice que el ser humano actual es un ser humano que se encuentra endeudado permanentemente y que la pobreza no es no tener la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, sino que pobreza hoy siglo XXI se entiende como no tener deuda, no tener acceso a crédito, carecer de credibilidad ante el mercado. Para poder desarrollar este video se consultó la siguiente bibliografía: Adamson, Posmodernidad y Lógica Cultural del Capitalismo Tardío; de Beck, La Sociedad de Riesgo Global; de Sibilia, El Hombre Posorgánico, Cuerpo y Subjetividad Tecnológicas Digitales; y de Mandel, Ernest, El Capitalismo Tardío.